Saludos, amantes de la historia. Bienvenidos a una nueva tablilla donde desenterramos los momentos que cambiaron el curso del mundo. Hoy nos sumergimos en un año crucial, el 313 después de Cristo, para presenciar un pacto que redefiniría para siempre el Imperio Romano y el destino del cristianismo. Esta es la historia del Edicto de Milán tras su aplastante victoria en el puente Milvio en el 312. Constantino se había convertido en el amo y señor de Occidente. El eco de sus legiones aún resonaba en Roma, empero el imperio seguía fracturado. En Oriente, el poder se lo repartían dos hombres, Licinio y Maximino Daia, cuyas espadas ya apuntaban la una a la otra. El tablero estaba listo, con dos jugadores dominantes preparándose para la siguiente jugada, Constantino en el oeste y Licinio en el este. La paz era frágil, pero una alianza era necesaria. Así llegamos al invierno del año 313 en la ciudad de Mediolanum, la actual Milán Sei. Vist di Gala. Constantino y Licinio, los dos hombres más poderosos del mundo conocido, se encuentran. La excusa oficial es una boda en Constancia. La medio hermana de Constantino se casará con Licinio. Es un movimiento político clásico, una unión familiar para sellar un pacto de no agresión y repartirse las esferas de influencia. Sin embargo, detrás de las celebraciones y los banquetes se estaba gestando algo mucho más profundo, una decisión que afectaría a millones de almas. El tema central de sus discusiones no era militar ni territorial, sino religioso. Durante décadas, y con especial brutalidad bajo el emperador Diocleciano, los cristianos habían sido perseguidos, sus líderes ejecutados, sus iglesias arrasadas y sus propiedades confiscadas. Aunque en Occidente Constantino ya había mostrado su favor hacia ellos, en Oriente, bajo Maximino Daia, la hostilidad continuaba. La cuestión cristiana era una herida abierta en el cuerpo del imperio, una fuente constante de inestabilidad social. Era hora de encontrar una solución definitiva. De esta cumbre histórica en Milán nació un documento que, aunque hoy no conservamos en su forma original, conocemos a través de los escritos de historiadores como Lactancio y Eusebio de Cesarea. Nos referimos al famoso Edicto de Milán. Este decreto no era una simple tregua, era una revolución legal y social. Su contenido se puede resumir en tres puntos fundamentales que sacudieron los cimientos de la tradición romana. Primero, y lo más importante, en libertad de culto total y absoluta. El edicto proclamaba que todos los habitantes del imperio, sin excepción, tenían el derecho a seguir la religión que cada uno quisiera. Esto significaba que, por primera vez de manera oficial y universal, los cristianos podían practicar su fe abiertamente sin temor a ser castigados. El Estado romano abandonaba su papel de perseguidor y se convertía en garante de la libertad religiosa. Era el fin de 3 siglos de miedo. Segundo, la restitución de la propiedad. El edicto ordenaba que todos los bienes que habían sido confiscados a las comunidades cristianas durante las persecuciones, como iglesias, cementerios y otros lugares de reunión, debían ser devueltos de inmediato y sin coste alguno. Si los actuales propietarios los habían comprado, el Estado les compensaría. Este punto no era solo simbólico, era una reparación material que devolvía a la Iglesia su infraestructura y su patrimonio, dándole una base sólida para crecer. Y tercero, la protección imperial. El texto
iba más allá de la mera tolerancia. Otorgaba a los cristianos garantías legales explícitas. Ya no eran un culto marginal y sospechoso, sino una religión reconocida y protegida por la ley imperial. Este cambio de estatus fue monumental. Es crucial entender algo. En el Edicto de Milán no convirtió al cristianismo en la religión oficial del imperio. Ese paso tardaría aún varias décadas en llegar. Lo que hizo fue colocar al cristianismo en un plano de igualdad con el paganismo tradicional y, más aún, bajo el amparo directo del poder imperial. Las consecuencias de este edicto fueron inmediatas y espectaculares. Imaginen la escena por todo el imperio. Las comunidades cristianas salieron de la clandestinidad, las iglesias que habían sido reducidas a escombros comenzaron a ser reconstruidas, a menudo con financiación imperial. Los obispos y clérigos que habían sido enviados al exilio o condenados a trabajos forzados en las minas regresaron a sus ciudades como héroes, aclamados por sus fieles. El cristianismo, que durante generaciones había vivido en las catacumbas y en reuniones secretas, irrumpió con fuerza en la vida pública. Para Constantino, este edicto era la confirmación de su nueva identidad política. Aunque todavía no estaba bautizado, se presentaba a sí mismo como el elegido y protegido del Dios de los cristianos, el Dios que le había dado la victoria en el Puente Milvio. Su apoyo a la Iglesia era una mezcla de convicción personal y una astuta estrategia política. Licinio, por su parte, probablemente vio el edicto más como una concesión necesaria para mantener la alianza con Constantino y pacificar sus propios territorios. Su compromiso con la libertad religiosa era más pragmático que devoto, algo que el tiempo se encargaría de demostrar. Con la firma de este acuerdo, la Iglesia, que hasta entonces era una organización descentralizada y a menudo perseguida, comenzó su transformación en una institución poderosa con una estructura jerárquica, una riqueza creciente y una influencia cada vez mayor en los asuntos del Estado. Se estaban sentando las bases de lo que llegaría a ser la cristiandad medieval. Mientras estos cambios trascendentales se ponían en marcha, la rueda de la guerra no se detenía. Poco después de la cumbre de Milán, Licinio marchó hacia el este para enfrentarse a su rival Maximino Daia. A pesar de que Maximino se negó a aceptar los términos del edicto y reanudó la persecución de los cristianos en sus dominios, su suerte estaba echada. En la batalla de Sirralem, en abril del 313, el ejército de Licinio, aunque inferior en número, obtuvo una victoria decisiva. Maximino huyó y murió poco después, consolidando a Licinio como el único emperador de todo Oriente. Así, el Imperio Romano quedó dividido en dos grandes bloques, gobernados por los dos cuñados San Constantino en Occidente y Licinio en Oriente. La alianza forjada en Milán, sellada con una boda y un edicto religioso, parecía haber traído un nuevo equilibrio de poder. Por un breve y frágil momento, la paz reinaba y el imperio, unido bajo una política de tolerancia religiosa, respiraba aliviado tras décadas de guerras civiles y persecuciones. El edicto de Milán no fue simplemente un documento, fue la bisagra sobre la que giró la historia de la antigüedad tardía. Lo que comenzó como un acto de tolerancia, motivado tanto por la fe como por la conveniencia política, desencadenó una transformación imparable. Inició el largo proceso de fusión entre el poder imperial romano y la fe cristiana, una simbiosis
que definiría la civilización occidental durante más de 1000 años. La alianza entre Constantino y Licinio, sin embargo, no duraría. La ambición, la desconfianza y las diferencias religiosas y políticas pronto volverían a encender la llama de la guerra civil. Pero esa es otra historia. Por ahora cerramos esta tablilla con una imagen poderosa a la cruz, que durante siglos fue el símbolo de la ejecución más humillante. Comenzaba su ascenso para convertirse en un emblema de legitimidad imperial y poder divino, el Imperio Romano, y con él el mundo entero nunca volvería a ser el mismo. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te ha gustado este capítulo de la historia, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas tablillas. Nos vemos en la siguiente crónica.